Buenas noches y bienvenidos a las noticias de Intereconomía. Mañana las mujeres de nuestro país están convocadas a hacer huelga. Un parón absolutamente irresponsable, ya que no es para reivindicar la igualdad de oportunidades del hombre y la mujer, sino que es mucho más. Una huelga absolutamente ideologizada. Alba Vila, buenas noches. Muy buenas noches, Gonzalo. Pues de entrada dicen las manifestantes que no es una huelga ideologizada, pero en su manifiesto se carga contra los hombres, contra el heteropatriarcado. No solo se le acusa de ser el responsable de todos los males que pueden sufrir las mujeres, sino que se insta a acabar con ellos. Ojo si no a esta frase: llamamos a la rebeldía y a la lucha ante la alianza entre el patriarcado y el capitalismo que nos quiere dóciles, sumisas y calladas. O a esta otra, una profunda reflexión: no a las guerras y a la fabricación de material bélico. Las guerras son producto y extensión del patriarcado y del capitalismo para el control de los territorios y de las personas. Y también fíjense en alguna de las consignas que van a gritar mañana las diputadas de la CUP, que dicen que van a quemar la conferencia episcopal. Uno de los argumentos de la huelga de mañana es la llamada brecha salarial. Es decir, que por un mismo puesto de trabajo una mujer cobre menos que un hombre. En España, según las estadísticas, de los 9 millones, por ejemplo, de personas con contrato fijo, la media del salario del hombre es de 16 euros con 70 céntimos la hora y de la mujer 14,17. Es decir, las mujeres cobrarían, según estas estadísticas, 2 euros menos. Lo que nadie dice, lo que nadie les cuenta, es que esta diferencia no se produce porque se pague más al hombre que a la mujer por un mismo puesto de trabajo, sino porque hay una mayoría de mujeres en España que trabaja en sectores que desgraciadamente están peor remunerados que los sectores en donde trabajan la mayoría de los hombres. Es así de simple. Así que basta de manipulaciones. Hablemos de problemas reales y no inventados. Por ejemplo, ayudar a las mujeres a la conciliación, a que puedan tener hijos sin ser penadas ni apartadas laboralmente. Más noticias en nuestro sumario. Román Escolano es el nuevo ministro de Economía. Mariano Rajoy ha elegido al vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones para ponerse al frente del Ministerio de Economía, un cargo que Luis de Guindos abandona para ocupar el de vicepresidente del Banco Central Europeo. En este informativo vamos a repasar quién es Escolano, cuál es su pasado y qué es lo que puede aportar a la economía de nuestro país. Era una oportunidad, como digo, para hacer cambios, para poner realmente a ministros un poco más ambiciosos, un poco más capaces o más dispuestos a hacer reformas y los cambios que necesita este país. Miles de personas se han concentrado en la capital madrileña para protestar por la falta de decisiones que ayudan a paliar la falta de agua y sequía estructural que padecen las regantes de Alicante, Almería y Murcia. Unos efectos meteorológicos que merma el sector de la producción en estas ciudades. La concentración ha transcurrido sin incidentes, arrancó en la Puerta de Alcalá y ha terminado ante el Ministerio de Agricultura. Francisco Camps, expresidente de la Generalitat Valenciana, ha declarado esta mañana como testigo en la Audiencia Nacional por la rama valenciana de la trama Gürtel. Se ha desmarcado totalmente de tener algo que ver o haber conocido la supuesta financiación de su formación en dicha región. Ha desmentido además las declaraciones de empresarios que le situaban como la persona que orquestaba estos pagos. Sobre quién trajo, quién llevó a los cabecillas de la supuesta trama Gürtel, entre otros a Álvaro Pérez, el denominado El Bigotes. Dice que él, cuando llegó a la presidencia del PP valenciano, ya se lo encontró, apuntando entonces a Eduardo Zaplana. Tener que estar viviendo esto cuando nadie se ha enriquecido nunca, jamás, ni en mi gobierno, ni en los altos cargos, ni en el propio partido. Imagínense el trago que estamos pasando todos, porque de repente ha aparecido todo el follón este. Continuamos sin saber el paradero de Gabriel. Ayer se cumplía una semana de su desaparición en Níjar, Almería. Y tras cientos de batidas y rastreos, la única pista es una camiseta del pequeño con su ADN encontrada en los aledaños de una depuradora. El ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, ha pedido prudencia. Y yo me voy a quedar ahí porque creo que lo que hay que hacer es dejar trabajar, en este caso a la Guardia Civil, para que pueda culminar cuanto antes pues las investigaciones, insisto. Vamos a tener que esperar hasta el próximo lunes para saber si Jordi Sánchez va a poder acudir o no al Parlamento de Cataluña para ser investido.
Lo decimos porque hoy el magistrado Pablo Llarena, del Tribunal Supremo, el juez instructor, ha dado 5 días a las partes, es decir, a la Fiscalía, a la acusación popular que representa a Vox y a la Abogacía del Estado, para que se pronuncien sobre la petición del líder de la ANC, el exlíder y el diputado de Junts per Catalunya, para que acordar su libertad provisional o al menos que se tomasen las medidas necesarias para poder acudir al pleno de investidura del lunes. Esta decisión del alto tribunal llega al mismo tiempo que el Tribunal Constitucional hoy ha denegado la petición de suspender la entrada en prisión que dictó el pasado mes de octubre Carmen Lamela, la jueza de la Audiencia Nacional. El Constitucional rechaza de pleno suspender la decisión de prisión preventiva. ¿Y qué sucedería si finalmente el Tribunal Supremo le da el permiso a Jordi Sánchez para acudir al debate de investidura? ¿Podría o no podría ser investido? ¿Cómo están los escaños? María Matos, explícanos cuáles son las opciones. Muy buenas noches. Buenas noches. Pues prácticamente que Sánchez sea investido o no dependerá de la CUP. Vamos a hacer las sumas y las restas con escaños muy rápidamente. Primero, vamos a colocar a los partidos no independentistas, a los que defienden la Constitución. Ciudadanos con 36 escaños, el PSC con 17. También colocamos aquí a En Comú Podem, que ha dicho que va a votar en contra de esa investidura de Jordi Sánchez. Y, por supuesto, al Partido Popular con 4 escaños. Si lo sumamos, estaríamos en 65. Aún no llegarían a la mayoría absoluta de los 68. Y vamos ahora a colocar a los independentistas. Junts per Catalunya con 33, porque le hemos quitado el escaño de Puigdemont, que está fugado en Bruselas. También Esquerra con 31, porque también le hemos quitado el escaño de Toni Comín, que está con Puigdemont fugado también en Bruselas. Si sumamos los diputados independentistas, de momento tendríamos 64. Es decir, no llegan a la mayoría absoluta. Si Puigdemont y Comín toman la opción de renunciar a su escaño y que así los independentistas pudiesen sumar 2 puntos más, pues ya llegarían hasta los 66 escaños independentistas. Pero si no lo hacen, habría que estar muy pendientes de lo que vota la CUP. Porque si la CUP vota no, los constitucionalistas se colocarían ya sobrepasando la mayoría absoluta con 69 escaños. Si votan sí, pues los independentistas ya obtendrían los 68, la mayoría absoluta, y así pues Puigdemont y Comín tampoco tendrían que renunciar a su escaño. Por lo que decimos, hay que estar muy pendientes de lo que haga la CUP este día lunes, porque esos 4 escaños son claves. Hoy por hoy lo vamos a dejar en el bloque del no, porque han dicho que así, en estas condiciones, no van a investir a Jordi Sánchez. Muchísimas gracias, María. Esto, insisto, en el caso de que el juez Llarena permita a Jordi Sánchez acudir el próximo lunes al Parlamento de Cataluña a la sesión de investidura. La verdad es que los tiempos, con el reloj en la mano, van a estar muy justos, porque si ha dado 5 días, tienen las partes hasta el lunes para pronunciarse, y el pleno está convocado a mediodía, a las 12. Con lo cual, desde luego va a ser complicado, aunque lo autorice, a que llegue a las 12 a mediodía el lunes al pleno de investidura. Reacciones desde la CUP, el partido que tiene la llave, aseguran que siguen esperando una nueva propuesta para poder llegar a un acuerdo. Carles Riera, el portavoz del partido antisistema en el Parlamento catalán, dice que su formación está esperando una nueva propuesta de Junts per Catalunya y Esquerra sobre el programa político de la legislatura. Antes del quién, dice, queremos hablar del qué y del cómo. Queremos obedecer el mandato del 1 de octubre, hacer proceso constituyente y político de justicia social. Si hemos de hablar de autonomía, no hace falta. Más asuntos. Un empresario alemán plantó ayer cara a Roger Turren diciéndole que debería entrar en prisión. Ocurrió ayer en el Círculo Ecuestre cuando un directivo de habla germana le afeaba al presidente del Parlamento las consecuencias que ha tenido el proceso separatista. Vamos a recordarlo porque después de verlo van a ver el proceso de acoso que el separatismo ha abierto contra este empresario, que lo único que hace es dar su opinión y, por cierto, generar empleos y riqueza en Cataluña. Vean. Hace 30 años, ustedes están mintiendo a la población. Y a base de estas mentiras, ha conseguido sus 2.200.000 votos. Por nada más. Ustedes han conseguido una desgracia que está en todas las familias, donde hay guerra entre padre, madre, hijos, etc. Más que 3.000 empresas
han salido de Cataluña. Por lo tanto, por las mentiras y que es contra la ley que ustedes están haciendo, voto yo que todos ustedes van a la prisión. Necesitamos que Madrid ayuda, que Madrid se abre, pero también necesitamos que los catalanes que están en el gobierno saben dónde hay los límites. Y si me tocan las narices en violando la Constitución, nos vamos, ¿sabes? Bueno, y como les decía, esto es lo que decía ayer, lo que ocurría, las reacciones furibundas del separatismo contra este empresario alemán han sido, Alba, brutales. Así es, Gonzalo, el separatismo ya ha comenzado a dar caza a este empresario alemán. Vamos a ver los ejemplos, como en primer lugar, Enric Calpena, el periodista de TV3, que decía en Twitter lo siguiente. Dice, firmaba las órdenes de transporte en tren de los judíos al campo de concentración y se llamaba Karl Jacobi. Ahí lo dejo. Otro de ellos, Xavier Sala Martín, un reconocido economista que llama al boicot contra la empresa del alemán y de todos aquellos que no secunden el independentismo. Dice también que además de votar en las urnas hay que votar con su dinero. Otro ciudadano que, como ven, añade, van a ver ahora que añade el correo electrónico de su perfil de LinkedIn, llamando de esta forma a los usuarios de la red social a insultarles. Dicen que podemos enviarles mensajes de ánimo a este enlace que adjunta. Más comentarios a través de la red social de Twitter. Otro usuario anónimo, cuyo tuit también se ha hecho viral, añade la dirección, mail y número de teléfono. Lo hemos borrado. Y por último, y no por ello menos importante, Joan Tardá, el portavoz de Esquerra en el Congreso de los Diputados, que dice que es penoso que directivos de empresas alemanas enriquecidas gracias al nazismo y cómplices de millones de asesinatos critiquen al nacionalismo catalán. Un tuit que, por cierto, desaparecía a los pocos minutos de haberlo publicado en su perfil, Gonzalo. Eso se llama cobardía. Gracias, Alba. Por cierto, otro que de momento es un cobarde, lo decimos por todo lo que ha dicho sin dar la cara. Es el portavoz independentista de un sindicato de los Mossos d'Esquadra. O un Mosso d'Esquadra, portavoz de un sindicato independentista. Se postula para ser el nuevo presidente de la ANC, una organización que ya tiene fecha para elegir a su nuevo líder, tras la renuncia, como saben, del encarcelado Jordi Sánchez. Va a ser el próximo 17 de marzo. Y presten atención, porque uno de los candidatos, como les digo, a reemplazarle, es este dirigente independentista de los Mossos, Albert Donaire. Es una persona armada, con pistola, xenófoba, que incita al odio. Ha anunciado su candidatura con un objetivo muy claro, volver a ser el eje del movimiento separatista y conseguir la República Catalana. Vamos a recordar algunas de las burradas, y perdón por la expresión, que este Mosso ha vertido en las redes sociales y también en vídeos grabados de manera casera en los últimos meses. Aquí en Cataluña no se impone el catalán, aquí en Cataluña enseñamos en nuestra lengua, igual que en Valladolid enseñan en la suya, pero en Cataluña nuestra lengua es el catalán, que os quede claro, y el castellano nos la impusieron en su momento. Dejad de mentir sobre la inmersión lingüística y sobre la prohibición del castellano, porque nada de esto es cierto. Jo entenc que no hagueu ficat una lletra a l'himne d'Espanya. Jo entenc que a vegades, veient el nivell que hi havia avui a Tabàrnia, costa memoritzar una lletra. Per això, bàsicament, esteu cantant els lolololos, perquè sou incapaços de memoritzar una lletra. No passa res. Una altra incoherència del vostre discurs, torno a dir, de mancança intel·lectual, que és el que teniu. Us falta intel·lecte, us falta coherència, i per això passa el que passa. És Espanya aquella democràcia de la Unió amb presos polítics a presó, on uns polis atonyinen catalans que volen anar votant plena democràcia, mentre Europa es queda mirant. Perquè clar, els andalusos som mussalaos, com diuen ells, però després no tenen res de respecte. Això sí, per cobrar els diners del PER i treballar 3 mesos i estar 9 mesos visquent la vida de bar en bar, molts són molt vàlids.
Y desde la otra organización separatista, desde Òmnium Cultural, piden repartir rosas amarillas en vez de rojas el día de Sant Jordi. Desde la entidad pretenden que el 23 de abril se apoye a los golpistas encarcelados. Lo han anunciado a través de Twitter y dicen que tendremos un único color, el color de la libertad. Entre todos convertiremos en un gran clamor para reivindicar la libertad de los presos políticos. Y añaden, llenemos las calles de dignidad en este Sant Jordi. La rosa es amarilla. Los separatistas, como ven, no respetan ni siquiera el día de Sant Jordi. Por cierto, hablando de los Mossos, este cuerpo policial autonómico intentó destruir 2 cajas con documentación sobre la Casa Real. Recuerden que después del 1 de octubre los agentes autonómicos fueron detenidos por la Policía Nacional cuando pretendían quemar dosieres e información delicada que les implicaba en el proceso independentista. Tal y como aparecen mencionadas en el informe oficial de la Dirección General de la Policía, querían eliminar en concreto una caja, la número 11, que albergaba de este modo 2 cuerpos relacionados con la casa de Su Majestad el Rey. En estos informes que Josep Lluís Trapero, el ex mayor, mandó destruir, también se encuentran todos los datos de seguimiento a diferentes empresas, líderes y miembros políticos, a la vez que varias entidades contrarias al separatismo. Y Javier Ortega, el abogado jurídico de Vox, ha vuelto a sonrojar al separatismo. En esta ocasión ha sido en el medio independentista 8TV, en donde Ortega ha vuelto a poner entre las cuerdas a Jaume Alonso Cuevillas, el abogado, recuerden, fugado de Carles Puigdemont. El juzgado de instrucción número 13 acordó una diligencia que era requerir a la Consejería de Hacienda para que le remitiese una serie de informes económicos. Y tras 3 peticiones tuvo que elevarla al Ministerio de Hacienda porque, a pesar de estar acordado el artículo 155, no se estaban dando los datos económicos. Mire, formalmente en el presupuesto puede decir compra de fotocopias, pero después no se compraron las fotocopias, se compraron urnas, o no se compraron las fotocopias y se compraron armas. No se ría porque para mí es una cosa muy seria. Me río por ríase, su tergiversación de la verdad. No hace ninguna gracia. Armas que supuestamente iban a ir para una unidad antiterrorista de los Mossos, y resulta que por el volumen, dijo los expertos del Ministerio de Defensa, era para dotar a una unidad militar de alta actuación. Es muchísimo el dinero que se ha desviado, muchísimo. Aproximadamente cerca de 400 millones de euros habían sido distraídos, camuflados. Es que ese delito público de malversación de caudales se ha utilizado para la creación de estructuras de Estado, para dar un golpe de Estado. Esto en cualquier otro país, pues créame usted, estarían en prisión hace muchos años. Lo que pasa es que hace muchos años no había los fiscales ni los jueces que han actuado en este momento. Atención a lo que ocurría en La Garriga, un municipio catalán, porque su alcaldesa dio un auténtico varapalo, un rapapolvo, en un pleno de este consistorio a un concejal de Ciudadanos por ni más ni menos que felicitar el Día de Andalucía a los andaluces que residen en esa comarca en la lengua de todos los andaluces, es decir, en el español. Y, por cierto, la lengua mayoritaria también de todos los catalanes. Según la regidora, hablar en castellano a los andaluces que viven en Cataluña és una forma de desprecio. Jo crec que ha passat una cosa que, a més de trista, és preocupant. La salutació del senyor Guillén a la comunitat andalusa per celebrar avui el Dia de la Comunitat Andalusa, que l'ha fet en castellà. Vostè, avui, fent aquesta salutació en castellà, el que ha fet és segregar les persones andaluses. Vostè ha menystingut el col·lectiu dels andalusos de Catalunya. Aquestes persones que han vingut aquí, probablement, alguns que ja són molt grans, no parlin el català, però probablement l'entenen perfectament el català. I no només l'entenen, sinó que han volgut que els seus fills parlin i creixin en català, que els seus fills s'integrin en aquesta terra com s'han integrat. I aquest és l'èxit de l'escola catalana i aquest és l'èxit de la immersió lingüística. Bueno, pues tras semanas de mucha polémica, por cierto, el gobierno hoy ha cerrado la puerta a que el castellano, el español, sea la lengua vehicular en Cataluña o pueda ser escogida por los padres para el próximo curso escolar. Han sido menos de 20 días, de 3 semanas, lo que ha durado la intención
los globos sonda del Ejecutivo de que los padres pudiesen elegir en qué lengua deseaban educar a sus hijos. Recordemos que fue el 15 de febrero cuando el secretario de Estado de Educación, Marcial Marín, aseguraba que se estaba planteando incluir una casilla en el próximo curso académico para que los padres eligieran. Pues bien, no habrá dicha opción ni cualquier otro método que lo permita. El secretario de Estado para las Administraciones Públicas ha asegurado o ha eliminado directamente esta posibilidad. Estamos preocupados por conseguir que el día a día ese fuera el que menos se viese erosionado, ¿no? Y yo creo que lo hemos conseguido. Y yo te puedo decir que el secretario de Estado de Educación está haciendo una labor muy importante en Cataluña y te está buscando soluciones. Es muy complicado, es decir, el día a día es muy complicado. La escolarización empieza prácticamente en las próximas semanas y el 155 estamos para gestionar el día a día y para gestionar el próximo curso educativo, no estamos para modificar leyes. Bueno, para analizar lo que está ocurriendo en Cataluña, lo que parece que finalmente no va a ocurrir, es decir, que el Estado garantice a los padres catalanes que así lo deseen que la lengua vehicular de sus hijos sea el español, tenemos conexión con Francisco Caja, presidente de Convivencia Cívica Catalana, a quien ya saludamos. Señor Caja, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, en primer lugar, antes de ahondar en el tema educativo, ¿qué le ha parecido la reprimenda que le ha echado la alcaldesa de La Garriga a un concejal de Ciudadanos por felicitar el Día de Andalucía a los andaluces que residen en esa zona, en esa comarca, en español? Bueno, es un episodio más del esperpento que tenemos aquí organizado, ¿no? Si, en fin, he entendido bien, incluso le ha dicho pues que la gente, los andaluces en Cataluña, crecían en catalán, crecen en catalán, dice textualmente, literalmente. Que me explique la señora, en fin, alcaldesa, cómo se crece en catalán o en inglés o se crece en español, ¿no? Es simplemente, en fin, pues la manifestación de una energúmena, en fin, en el sentido literal de la palabra, una poseída por el demonio que posee a los nacionalistas y que habla por su boca, ¿no? En fin, con el resultado todos sabemos, el disparate y las condiciones de supresión de derechos y libertades en Cataluña que sufrimos los ciudadanos de Cataluña. Entonces, señor Caja, ¿cómo valora? ¿Qué le parece que el Gobierno finalmente, tras 3 semanas mareando la perdiz, no vaya a incluir la famosa casilla en el próximo curso académico educativo en Cataluña, en la que elegir el idioma vehicular en el que educar a los niños? ¿Guardaba alguna esperanza en que hubiese un cambio y finalmente lo hicieran? Lasciate ogni speranza, como en las puertas del infierno de Dante, ¿no? No teníamos ninguna esperanza, pero es que además la argumentación de este señor dice, es que no estamos para modificar leyes, la aplicación. No les pedimos que modifiquen ninguna ley. Precisamente les exigimos que cumplan con la Constitución. Y en este momento es el Gobierno de Cataluña. El señor ministro de Educación es el conseller de Enseñamiento en Cataluña, ¿no? Y sigue exactamente, en fin, vulnerando, porque ahora es su responsabilidad, ya no es la señora consellera, ¿no? En fin, no es un miembro de Convergencia o de Esquerra Republicana de Cataluña, ¿no? Es un miembro del Partido Popular, es el ministro de Educación el que nos vulnera a nosotros en tanto en cuanto él es responsable de que no solamente de cumplir la Constitución, sino que se cumpla la Constitución en Cataluña, lo ha jurado, ¿no? Y bueno, pues vemos que una vez más el Partido Popular, al igual que el Partido Socialista, consiente en la inmersión lingüística en Cataluña. Lo que debemos preguntarnos todos los ciudadanos, ¿cómo es posible que un régimen lingüístico en las escuelas catalanas, el de inmersión lingüística, que los tribunales, tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Supremo, han declarado, recuerdo una sentencia de 2010 del Tribunal Supremo diciendo que es inconstitucional en el espíritu de la letra, ¿no? Pues siga vigente, plenamente vigente, y que cuando dejan de gobernar los nacionalistas y gobierna el Partido Popular, se entiende que, en fin, hace manifestaciones que defienden la unidad de España y que defienden los derechos y libertades, la Constitución española, seguimos en la misma situación. Se nos vulnera ahora por el Partido Popular directamente, como ha consentido unas veces por acción, otras por omisión. Nosotros, Convivencia Cívica Catalana, de cual en fin, me honra ser su presidente, pues surgimos en el 1998 con motivo de entrada en vigor de la Ley de Política Lingüística, ¿no? Bueno, ni fue recurrida,
que era que sancionaba ya definitivamente el modelo de inmersión lingüística en Cataluña. Ni el Partido Popular ni el Partido Socialista pues interpusieron un recurso de inconstitucionalidad y impidieron directamente, por acción, no solamente por omisión, que el defensor del pueblo lo presentara. Consintieron una quiebra importantísima de la Constitución en su día, el año 1998. El Partido Popular ha tenido la oportunidad de modificar ese gravísimo error, esa traición a la Constitución posteriormente. ¿Qué pasó con la ley de educación, que ha aprobado la ley, la famosa ley Wert? Ahí podrían perfectamente haber modificado el sistema de inmersión lingüística en Cataluña. Han tenido responsabilidades, no han querido nunca. Efectivamente. Señor Caja, que muchísimas gracias. A ver cuándo tenemos el honor de recibirle aquí en Madrid, nuestro plató, para abordar en profundidad todo lo que está ocurriendo en Cataluña, que no es poco y desde luego es un asunto de Estado que queremos abordar. Gracias por atendernos y buenas noches. Gracias a ustedes. La familia de Utrera Molina va a llevar a Gabriel Rufián, diputado de Esquerra Republicana, ante la justicia. Los hijos del que fuera ministro de Franco se van a querellar contra el republicano por mancillar, dicen, la memoria de su padre. Y es que Rufián ha asegurado que fue Utrera Molina el que condenó a Salvador Puig Antich, un anarquista sentenciado a muerte por un tribunal militar por el homicidio, el asesinato del policía Francisco Anguas Barragán en 1973. Y el republicano Gabriel Rufián publicaba en un tuit lo siguiente: a Puig le rompieron el cuello con 23 años en un garrote vil. Hoy, hace 44 años, quien le condenó, Utrera Molina, murió con 91 en su cama. Quien redactó su sentencia, Carlos Rey, es hoy abogado de Sánchez Camacho. Que no se te olvide. Bueno, para analizar estas palabras sobre quién firmó este decreto de pena de muerte de Puig Antich, tenemos conexión con Luis Felipe Utrera, abogado e hijo de José Utrera de Molina, exministro durante el franquismo, como les decíamos. Señor Utrera, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, es cierto, como dice el separatismo, en concreto el señor Rufián, que su padre firmó la pena de muerte de Puig Antich. Es absolutamente falso. Es decir, es una falsedad que se está repitiendo ya en vida de mi padre en la última etapa, gracias a ese proceso de causa general que intentó el ex juez Baltasar Garzón a través de la jueza Servini en Argentina. La verdad es que no se les ocurrió otra cosa para tratar de molestar o inquietar a aquellos miembros del gobierno de Franco que quedaban vivos, que imputarles un delito de lesa humanidad que se concretaba en la convalidación de la sentencia a la pena capital al señor Puig Antich. Esto es una falsedad absoluta, en primer lugar, porque los ministros no condenaban ni podían condenar a nadie, eran los tribunales de justicia. Por otro lado, los ministros y todos los miembros del gobierno tenían que dar el enterado a las sentencias dictadas por los tribunales de justicia como un acto reglado, es decir, como un acto obligado. Y además, es más, independientemente de la opinión o el criterio que pudiese alguno tener sobre una sentencia a pena capital, lo cierto y verdad es que la prerrogativa de gracia correspondía al jefe del Estado y no al Consejo de Ministros. Por lo tanto, ningún ministro, ni el presidente del gobierno, ni ninguno de los ministros podía hacer otra cosa que firmar el enterado como órgano colegiado de las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo. Y señor Utrera, más allá de que fuera su padre o no, usted acaba de dejar muy claro que no lo hizo quien firmara la sentencia de muerte. ¿Por qué le sentenciaron a muerte? ¿Era un angelito como pretende vender la izquierda? No, bueno, el señor Puig Antich fue condenado por asesinar a un policía de 23 años en un atraco. Este señor pues era anarquista, participó en un atraco y el resultado de ello fue que un hombre perdió la vida. La pena capital estaba prevista para ese tipo de situaciones, la consideró así el Tribunal Supremo y el Consejo de Ministros no podía hacer otra cosa que dar el enterado, salvo que el jefe del Estado ejerciese la prerrogativa de gracia, que en ese caso, a diferencia de otros muchos,
no ejerció. Por lo tanto, lo que no puede quedar para la historia es que ni José Utrera Molina ni ninguno de los miembros de aquel gobierno fuese responsable ni por acción ni por omisión de ningún tipo de sentencia judicial. Ha quedado clarísimo. Muchísimas gracias por haber atendido, don Luis, gracias a este informativo. Gracias y buenas noches. Gracias. Ya conocemos quién es el nuevo ministro de Economía en sustitución de Luis de Guindos. Se llama Román Escolano. Ha sido elegido por Mariano Rajoy para sustituir a de Guindos al frente de la cartera de Economía. Fuentes gubernamentales aseguran que Escolano era el candidato preferido por el propio de Guindos, a pesar de las voces que pedían que el nuevo titular de Economía tuviese un perfil político y no tan económico. Escolano cae más hacia el lado técnico. Es el actual vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones. Por cierto, un puesto que va a abandonar para ocupar la cartera de Economía. Escolano, además, fue número 1 de su promoción, domina idiomas, dicen, y ha sido el asesor económico de José María Aznar durante 6 años. Y las reacciones no se han hecho esperar ante este nuevo nombramiento. Desde el Gobierno, el ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, asegura que es muy competente, mientras que desde Podemos critican que esta llegada continúe con las políticas continuistas. Esto es lo que dicen los políticos, las reacciones. Vamos a nuestra redacción. Fátima García Manzano, ¿qué más sabemos del próximo titular de Economía? Buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Pues sí, Mariano Rajoy ha terminado de deshojar la margarita y Román Escolano es el nuevo ministro de Economía. Como bien ha señalado, era ya el vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones, cargo al que llegó, recordemos, sustituyendo a Magdalena Álvarez después de que fuera imputada por el caso de los ERE. Pero su currículum parece que le avalará. Si te parece, vamos a repasar algunos de los cargos, porque está licenciado en Empresariales en la Autónoma, fue el número 1 de su promoción, como has comentado, en el Cuerpo de Técnicos Comerciales y Economista del Estado, pero también ha sido presidente del Instituto de Crédito Oficial, director del Departamento de Economía de Presidencia, y los cargos no se quedan ahí, porque también fue director de Relaciones Institucionales del BBVA, miembro de los consejos de dirección de Correos, FEBE y del ICEX, asesor del ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Javier Arenas, entre muchos otros. Y si te parece, vamos a ver también qué opina Méndez de Vigo o algunos representantes como Ciudadanos y de Podemos. Creo que el Gobierno pierde a un ministro con el que nos entendimos bien para hacer algunas reformas importantes que hemos llevado a cabo, donde, como digo, sí que había en comparación con otros ministros espíritu o más espíritu reformista. Yo creo que el señor Escolano es una persona muy competente, muy conocida en los ámbitos de Bruselas, y estoy seguro que va a ser un gran ministro de Economía. Lo que necesitamos ahora es credibilidad, es seguridad para continuar en la senda económica y para demostrar que España es un país serio, que es lo que hemos demostrado. Nosotros lo único que esperamos de este ministro son políticas continuistas, una continuidad en las políticas que ya venía haciendo el ministro de Guindos y que, por desgracia, han dejado en nuestro país un rastro de pobreza y de precariedad sin precedentes. Mañana las mujeres en nuestro país están convocadas a la huelga. El feminismo radical repite estos días que en España existe una brecha salarial que perjudica claramente a las mujeres. Incluso lo hacen argumentando que por el mismo puesto de trabajo hay hombres, o los hombres cobran más que las mujeres. Algo que, por cierto, no han conseguido demostrar. Javier Torres, vamos a intentar hablar de cuáles son los mitos del feminismo, qué es verdad de lo que dicen y que no se ajusta a la realidad. Buenas noches. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas noches. Pues uno de estos mitos se da en el ámbito laboral. En España hay 12,8 millones de asalariados. En el sector privado, 9,2 millones trabajan con contrato fijo. Las mujeres cobran de media 14,17 euros la hora. Aquí lo vamos a ver. Mientras que los hombres llegan a los 16,77 euros. Respecto a los 3,6 millones de trabajadores con contratos temporales, las mujeres perciben de media un sueldo de 11,92 euros por hora y los hombres de 12,2
a la hora, según un informe del Instituto Nacional de Estadística. De igual manera, la brecha es imposible de percibir en los 3,1 millones de autónomos por la sencilla razón de que cada uno de estos autónomos gana lo que genera. Una de las causas de que las mujeres cobren 2 euros menos a la hora en el sector privado se debe a que en este sector, en el que ejerce la actividad profesional, el 32% de las mujeres se dedica a la restauración y al comercio y tan solo un 15%, como estamos viendo, de los hombres. Se trata de tareas con salarios relativamente bajos y otro sector que no destaca por grandes sueldos es el de las tareas domésticas o elementales, al que se dedica el 23% de las mujeres, lo estamos viendo, frente al 13% de los hombres. En cambio, en el de la industria, con sueldos esta vez sí más altos, los hombres son el 21% y las mujeres el 2%. La razón de la diferencia salarial también se entiende por el hecho de que solo una de cada 4 mujeres ocupe un puesto directivo. En el sector público, por tratarse de puestos que requieren oposición, es evidente que no hay diferencia salarial en función de si este puesto pues lo ocupa un hombre o una mujer. Comparado con su entorno, otro de los mitos, España es uno de los países con menor brecha salarial. Según Eurostat, nuestro país, que lo estamos viendo, ocupa la posición número 12 de la UE respecto a la brecha salarial que llegaría al 14,2%. Curiosamente, los países más ricos son los primeros, los que más brecha salarial tienen. Por ejemplo, Alemania con 21,5% o el Reino Unido 21%, ocupan estas primeras posiciones. Respecto a la violencia de género, otro de los mantras más repetidos por las feministas, España es uno de los países con menor incidencia de Europa. El informe de Eurostat realizado en 36 países sitúa a España, nuestro país, en el número 26 respecto a las violaciones. En España se producen 2,65 casos por cada 100.000 habitantes. Muy lejos, por ejemplo, Suecia el primero con 178 por cada 100.000 habitantes o Escocia con 163 por cada 100.000 habitantes. Gonzalo. Bueno, Javi, esto es lo que las brechas, los mitos del feminismo, ¿qué es lo que dice cada partido al respecto? ¿Cómo se posicionan con el parón, con la huelga de mañana? Mañana, como todo el mundo sabe, es la huelga. Podemos y Partido Socialista han anunciado que la van a secundar, mientras que Ciudadanos y el Partido Popular no lo van a hacer porque entienden, Gonzalo, que se trata de críticas que extralimitan el feminismo, por esto que se trata de críticas al heteropatriarcado y sobre todo al capitalismo. Vamos a ver un vídeo con toda esta información. Mañana se celebra la huelga feminista que reivindica no solo la igualdad de la mujer, sino que pone el foco sobre el sistema heteropatriarcal y el capitalismo. Bajo estas premisas, Podemos acudirá a la marcha que contempla no solo parar en el trabajo, sino faltar a clase, dejar de consumir y que las tareas domésticas y la atención a niños y ancianos las hagan los hombres. Por su parte, el PSOE, que también acudirá a la manifestación feminista, propone una ley contra la brecha salarial para corregir también el desempleo femenino. Su líder, Pedro Sánchez, anunció su asistencia junto a buena parte de la cúpula socialista. Uno de los dos grandes partidos que no secundará la huelga es Ciudadanos, que entiende que la convocatoria se ha transformado en una crítica ideológica al capitalismo que está fuera de lugar. El PP, que tampoco irá a la huelga feminista, no comparte las críticas al Pacto de Estado contra la violencia de género ni al capitalismo. Los populares, sin embargo, han vivido una pequeña crisis interna. Rajoy ha afirmado que no se identifica con quien en su partido plantea una huelga a la japonesa. No me reconozco en la afirmación de la huelga a la japonesa que ha hecho o no algún miembro de mi partido. Una de las que planteaba esta forma de reivindicación era la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que ha dicho no sentirse traicionada por Rajoy. Ese día estaré trabajando todavía más, haré una huelga a la japonesa. Yo mañana voy a trabajar todavía más si cabe. Respeto profundamente la opinión del señor Rajoy, pero yo mañana voy a trabajar, como lo hago todos los días. Esta era la opinión en el mundo de la política y en Intereconomía hemos querido comprobar qué opinan ustedes, las mujeres, sobre esta huelga feminista. Julia López ha sacado los micrófonos de este informativo a las calles. Mañana 8 de marzo, Día de la Mujer, se ha convocado una manifestación para reivindicar los derechos entre mujeres y hombres, no solo a nivel laboral, sino a nivel global. A esto se han sumado los sindicatos de Renfe Madrid y Metro Madrid. Vamos a averiguar si mañana acudirán a este llamamiento las mujeres. No, trabajo desde casa, así que voy a estar ahí tranquila de todas formas. Vamos, que no te conviene, ¿no? Pues no, pero a mi amiga le conviene y lo va a hacer. Sí, creo en la igualdad de salarios entre hombres y mujeres y porque creo que cuantas más mujeres vayan, más casos se nos va a hacer. Pues por supuesto que no, porque es un postureo de la izquierda, absolutamente, y yo no tengo ningún complejo de ser mujer, sino todo lo contrario. Sí. ¿Por qué? Porque soy mujer. Yo voy a celebrar el Día de la Mujer Trabajadora, ¿no?
Pero no voy a hacer huelga, tengo que trabajar, soy autónoma. Apoyo la huelga, por supuesto. Ya sé que vivimos muy bien y en España donde mejor. Hay que luchar por el mundo. Voy a ir a la manifestación. La huelga, confieso que no la voy a hacer por dinero. No, no voy a ir, me tengo que trabajar. Y no me queda otra porque soy autónoma, sí. No, me gustaría, no, pero no voy a poder. Sí, voy a ir. Además vengo de Alicante ahora y me quedo unos días más a propósito porque quiero quedarme hasta la manifestación. Muchas de las cosas que se defienden en la manifestación las comparto, entonces he venido a propósito a Madrid para dar mi apoyo. Bueno, saben ustedes que en España ha causado, y sobre todo en los fieles católicos, mucha controversia, o al menos sorpresa, las palabras de dos obispos de nuestro país. El cardenal de Madrid, señor Osoro, y también el de Tarazona, apoyando a la huelga, diciendo incluso el arzobispo de Madrid que la Virgen María haría lo mismo. Unas palabras que desde luego han causado, como les digo, muchísima extrañeza, por decirlo de alguna manera. Quien ha sido más categórico, respetando lo que dice la doctrina católica, ha sido el obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, asegurando estar de acuerdo con que se busque la igualdad entre hombre y mujer, pero no cuando la ideología de género, dice, es asumida por el feminismo. Dice el obispo de San Sebastián que el demonio le ha metido un gol al feminismo. Porque el feminismo radical o el feminismo de género tiene como víctima a la propia mujer y tiene como víctima a la verdadera causa femenina. Es curioso, cómo el demonio puede hacer meter un gol desde las propias filas, porque hay que decir que el feminismo, al haber asumido la ideología de género, pues de alguna manera se ha hecho pues una especie de harakiri, como se dice, ¿no? Bueno, y el político que a día de hoy representa o enarbola la bandera del laicismo día sí día también, y que entiende poco de esto, es el secretario general socialista Pedro Sánchez, quien critica a Munilla. A través de una carta abierta le ha achacado que desconoce los últimos, dice, 5 siglos de civilización y de modernidad. Vean un pequeño extracto porque no tiene desperdicio. Leo con indignación, desgraciadamente no con sorpresa, sus declaraciones irrespetuosas y antimodernas de ayer contra las mujeres, singularmente contra aquellas que son feministas y luchan por la necesaria igualdad de género. Denuncio, ejerciendo también mi libertad de expresión, un tema más de fondo que está detrás de su evidente falta de respeto, incluso de su poca caridad cristiana, y es su voluntad de dominar, de decidir por los demás, sobre todo si se trata de mujeres, como si fueran menores de edad o incapaces, y como si siguiéramos en el nacional-catolicismo franquista. Luz Casal, Bebe, Begoña Villacís o Cayetana Álvarez de Toledo son solo algunas de las muchas mujeres que no acudirán a la manifestación de este jueves. Y es que esta convocatoria, que supuestamente busca la igualdad, se ha dejado en segundo plano algunas reivindicaciones justas en detrimento de críticas al capitalismo y en demonizar, como les venimos diciendo, al hombre. Son muchas las mujeres que no se sumarán a la huelga feminista del 8 de marzo, Día de la Mujer. A pesar de la publicidad que está teniendo dicha convocatoria, cada vez son más las que se atreven a anunciar su rechazo a esta manifestación. Una de ellas ha sido la cantante Luz Casal, que no acudirá porque tiene que trabajar. Abogo por la libertad de no hacer huelga. Yo tengo que trabajar. Otra cantante, Bebe, nada sospechosa de ser machista, ha alertado del peligro que supone que muchas de las feministas se estén volviendo violentas. Creo que tenemos que tener cuidado con estamos últimamente muy violentos con el tema también de estamos quejándonos de una violencia machista y de repente hay muchas feministas que se están volviendo muy violentas y creo que eso no es bueno. En el mundo de la empresa, la consejera delegada de Siemens, Rosa García, afirma que no participará en la huelga feminista del 8 de marzo y que en su lugar pensará cómo hacer más atractiva su empresa para las mujeres. Haremos algo más bonito, vamos a crear grupos de trabajo para hablar de distintos temas relacionados con el feminismo, como el sesgo psicológico, los prejuicios, nuestro convenio. Vamos a averiguar cómo podemos hacer que esta empresa sea más atractiva para las mujeres y atraerlas. En el mundo de la política también hay discrepantes.
La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, tampoco irá a la huelga porque asegura hay una gran mayoría de mujeres que no se sienten representadas. Porque en esta huelga yo me he leído el manifiesto y en ese manifiesto hay una gran mayoría de mujeres que no se sienten representadas. Y yo creo que es mucho más interesante buscar la amplitud, buscar la unión. Creo que somos mucho más efectivas, creo que somos capaces de conseguir muchas más cosas buscando una convocatoria que sea inclusiva, en el que se puedan sentir representadas todas las mujeres. Por su parte, la portavoz de Libres e Iguales, Cayetana Álvarez de Toledo, explica su rechazo a la convocatoria feminista. Yo no quiero que nadie, hombre o mujer, hable en mi nombre. Estas son algunas de las mujeres que se oponen a una huelga en la que no solo se denuncia el heteropatriarcado y el capitalismo, sino que se arremete contra los hombres como origen de todos los males. Y es que las viejas reivindicaciones por la igualdad han sido sepultadas por un discurso violento y radical. Aquí seguimos, abrimos la sección de El Mundo en Guerra. Tenemos con nosotros a Bruno Navarro, experto en seguridad y en política de seguridad internacional. Señor Navarro, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Bueno, me gustaría que viéramos una propuesta, una pregunta que ha registrado en el Congreso de los Diputados la diputada del Partido Socialista, Zaida Cantero, en la que formula las siguientes cuestiones, entiendo yo que es a la ministra de Defensa, a quien exige que se las devuelva por escrito. Pregunta, ¿se está realizando en época de Cuaresma misa en alguna unidad, centro, organismo, base, acuartelamiento e instalación de las Fuerzas Armadas y más concretamente en la Armada? Prosigue la señora Cantero, otra pregunta que formula. ¿Se ha dado orden de no servir nada en mayúscula de carne en las comidas de las unidades, centros, organismos, instalaciones de las Fuerzas Armadas y más concretamente en la Armada? Y prosigue también la señora Cantero. ¿Considera adecuado que en las unidades, centros, organismos, bases, acuartelamientos, etcétera, etcétera, se fomenten actos litúrgicos de las diferentes religiones en lugar de ser respetuosos con el aspecto aconfesional del Estado? Bueno, señor Navarro, antes de nada, ¿cuál es el papel de la religión católica, me gustaría saber, de la figura de Dios, digamos, dentro de las Fuerzas Armadas? ¿Es meramente testimonial? ¿Está reservada a la esfera privada de cada miembro del Ejército? ¿O por el contrario es algo de más relevancia, digamos? Pues es esto último, no queda en el aspecto privado, que también, sino en el aspecto institucional. Hay varios aspectos aquí. El primero sería la Constitución, el artículo 16, que dice que los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española. Por lo tanto, la sociedad española, si hoy por hoy es mayoritariamente cristiana, ya veremos dentro de unas décadas. Si tenemos que poner imanes en vez de sacerdotes en los cuarteles, pero hoy por hoy la sociedad es mayoritariamente cristiana, entonces habrá que tenerla en cuenta y habrá que tener en cuenta. ¿Cómo se tiene en cuenta? Pues tal como están haciendo los ejércitos y cualquier otra administración del Estado que pueda hacerlo. Se tiene en cuenta, no define cómo, ya veremos cómo. Y además añade que se mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Es decir, ya establece que no todas las confesiones tienen la misma importancia en España porque reconoce que hay una mayoría de ciudadanos españoles que son y se sienten y se declaran católicos y por lo tanto hay que tener una relación especial, un trato especial con la Iglesia Católica y por lo tanto también en los ejércitos. Por lo tanto no es de ámbito privado, ¿no? ¿Y cómo se traduce eso? Pues se traduce, que es lo que preguntabas, en el SERFAS, el Servicio Religioso de las Fuerzas Armadas, que es el que proporciona a los capellanes castrenses a las unidades, las capillas en los acuartelamientos, donde se celebran las misas, los actos militares donde hay momentos, de orientación religiosa, momentos religiosos, como puede ser el homenaje a los caídos, donde el pater tiene un papel singular, donde hay un canto un canto religioso, etcétera. Las procesiones escoltadas por militares, la más conocida quizás de ellas es la del Cristo de Mena o de la Buena Muerte por parte de legionarios, o las patronas y patronos de las distintas unidades y cuerpos que son mantenidas y que se hacen unas celebraciones específicas sobre ello y un largo etcétera, ¿no? Pero todo esto está regulado por la Orden Ministerial 100/1994, que regula perfectamente cómo se tienen que hacer estas celebraciones de carácter religioso y añade con tradicional participación castrense. Y creo que lo importante aquí es, primero, lo que hemos dicho, de que
la Constitución ya refleja que el sentir mayoritario del pueblo español es cristiano y por lo tanto católico, y por lo tanto hay que tener un trato especial, pero también las tradiciones, porque de esto se trata al final, porque no hay que creer para participar en un acto castrense tradicional con alguna denotación o connotación cristiana, no hay que creer, es una tradición, se crea o no, y mayoritariamente los militares nunca han puesto ninguna pega en participar en este tipo de actos. Y Bruno, esta relación que nos cuentas de los militares, de las Fuerzas Armadas con la religión, con Dios, ¿ha causado en algún momento que tú sepas algún problema, alguna protesta por parte de algún militar? Generalmente no. Primero porque hemos dicho que todos lo entienden, casi todos lo entienden como que es una cuestión de tradiciones, y cuando alguien, un familiar, un amigo, un compañero fallece y vamos al funeral, entramos en el funeral, la mayoría de nosotros, se crea o no se crea, es decir, los que creen, para los creyentes tiene una mayor relevancia y trascendencia religiosa, y para los que no creen tiene otros objetivos el acudir a esa misa, y no pasa nada. En el ejército ocurre lo mismo y por eso nunca pasa nada, salvo muy de vez en cuando algún acto minoritario, individual y excepcional, que hay que tener en cuenta que es tan minoritario y excepcional porque no es obligatorio, esto hay que tenerlo en cuenta, no es obligatorio participar en una misa militar, no es obligatorio portar al Cristo de la Buena Muerte, no es obligatorio. Es decir, si hay alguien que le causa algún tipo de contradicción con sus creencias, se echa a un lado y no tiene que partir. Y Bruno, ¿qué te parecen las preguntas que ha presentado para que sean contestadas por escrito? Entiendo que por la ministra de Defensa. Pues como alguien me dijo, cuánta rabia contenida en un solo ser. Es tremendo, ¿no? Esas preguntas son lamentables. Merecerían, a uno le darían ganas de que no fueran respondidas, no simplemente hacer silencio, pero no, deben responderse de una forma clara, directa y sin pedir perdón, porque no se debe pedir perdón ni andar como muchas veces hacen estas respuestas, ¿no? La respuesta debe ser clara, contundente y explicando, como estamos haciendo aquí, sería deseable que se explicara de esta forma, y enseñando a la que no sabe. Entonces vamos a ver algunas de las preguntas. Por ejemplo, en lo de la cuaresma. ¿Se está obligando, hay alguna circular de no dar carne o relacionado con los oficios, la ingesta de carne, el fomento de actos litúrgicos? ¿Qué nos puede decir? ¿Sabe alguna de las respuestas que ha hecho la señora? Sí, es que son muy sencillas. Primero, la misa en cuaresma en las UCOs. Pues sí, claro que se hacen misas a diario en los acuartelamientos donde hay una capilla y un pater, porque los sacerdotes suelen dar misa a diario. Luego, acudan o no militares a ellas, que siempre en un acto voluntario, los pater en sus capillas hacen misa a diario, no solamente en cuaresma. Después habla de la carne en cuaresma. Primero, no es así. No hay ninguna base en el ordenamiento militar donde no se consuma carne en cuaresma. La abstinencia es en los miércoles de ceniza, o sea, el miércoles de ceniza, los viernes de cuaresma y el viernes santo exclusivamente. Esa es la abstinencia de carne. Y generalmente, y esto depende de cada unidad, generalmente donde hay varios menús, siempre se ofrece uno, en esos viernes, se ofrece uno sin carne, naturalmente. Es el sentir mayoritario del pueblo español. Y donde hay un solo menú, no pasa nada porque no haya carne ese día. Si comer carne todos los días tampoco es bueno, pues ¿por qué no hacer que el día que no comemos carne sea el viernes? Luego tiene perfectamente lógica, es más, considero que sería normal que fuera incluso obligado. Y los actos litúrgicos, sí que se realizan actos litúrgicos en las unidades. Yo no sé cuál es la pregunta, lo hemos dicho antes. Está protegido por una orden ministerial y por la Constitución. Tranquilo, no se altere con nosotros, sino con la señora Cantero, que es la que ha realizado las preguntas. No mato al mensajero. Por cierto, no sé si la señora Cantero sabe esto, que quiero que nos aclare. Vea esta imagen de la repatriación de los restos mortales de Javier Montojo, capitán, como sabe usted, de fragata, fallecido en la Antártida. Fueron recibidos con la muerte no excepcional. Señor Navarro, ¿por qué se hace esto? ¿Por qué se recogen o repatrian los restos mortales con este himno? Mi más sentido pésame a los familiares del capitán de fragata Montojo. Descanse en paz. Es lo propio, esto es lo propio. Es un militar fallecido en acto de servicio. Es la canción de homenaje a los caídos por España. Tiene un contenido religioso, es una tradición cercana porque data de 1981 solamente, y es lo que procede en estos casos. Es una tradición reflejada y respetada y dentro de la orden ministerial, Constitución, tradiciones, y no tiene ninguna problemática. Bruno Navarro, muchísimas gracias y muy buenas noches. Buenas noches. Más asuntos, Alba.
Así es, Santiago Carrillo, el responsable de Paracuellos, La Pasionaria, la mujer que condenó a muerte a Calvo Sotelo, o Largo Caballero, Lenin español, son algunos de los criminales del bando comunista de nuestro país, de los que la izquierda se aboga por homenajearles en las calles y monumentos, mientras que la Ley de Memoria Histórica persigue a cualquier representante del bando nacional, prefiere mirar hacia otro lado ante personajes históricos con centenares de crímenes a sus espaldas. Tiempo de intentar entender este agravio de la izquierda por mantener calles, monumentos, menciones y reconocimientos a quienes fueron realmente criminales. Saludamos para ello al periodista e historiador Juan Flúger. Juan, muy buenas noches. ¿Cómo interpretas que la izquierda retire calles y símbolos relacionados con el franquismo, pero no toque ni una calle de lo que realmente fueron auténticos criminales? ¿Lo hacen por desconocimiento o crees que por ocultar la historia? ¿Qué crees tú? Bien, pues como viene siendo habitual desde la aprobación de la Ley de Memoria Histórica en el año 2007 y como queda claro en el proyecto que actualmente se va a debatir en el Congreso de los Diputados, la izquierda lo que está haciendo es manipular la historia. Está intentando ocultar los crímenes cometidos en la retaguardia del Frente Popular, maximizando los que se cometieron en la retaguardia y en la posguerra por el otro bando. ¿Por qué? Porque son conscientes, como ya demostró Salas Larrazábal, de que fue muchísimo mayor la represión y más brutal y muchísimo más organizada en la retaguardia republicana, y por eso tienen la necesidad de ocultar aquellos crímenes para poder así salir limpios en la contienda y demostrar que pueden apoyar a un bando sin que haya ningún problema ni ningún embargo ideológico. Ha quedado clarísimo, lamentablemente. Juan Flúger, muchas gracias y buenas noches. Alba, nos vamos. Así es, pero como siempre les dejamos con el tiempo, tiempos modernos, gracias por nada, y a las 10 el gato al agua. Señores, muchísimas gracias por su confianza. Ya lo saben que la información vuelve mañana puntualmente a las 8:30. Que pasen una muy buena noche.